Farmacia GBC. La farmacia de todos los dominicanos. Y los Ozempixtas. No, ya no se está vendiendo Ozempic a las personas que no tengan prescripción médica. ¿Farmacia GBC implementó eso? Pero por supuesto, somos una farmacia con responsabilidad social. 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento a través de nuestra aplicación que la puede descargar en Google Play y en Apple Store. Señores, adivinen cuántos somos esta semana. ¿Cuánto? 120 sucursales. ¿Cuánto tiene FCAR? 124. Ay, Dios mío. El mes que viene, ¿adivina qué? A las 4 y 4 más. Vamos A las ahí. 4 y 4 más. Pero sí, Farmacia GBC, gracias por hacernos la farmacia de todos los dominicanos. Y si todavía mantienes esa figura por el Ozempic, pero ya no lo vas a poder comprar, te queda un tiempo de rejuego. Pasa por Brands Avenue y modela ese poco tiempo que te queda siendo esbelto. Y pregunta ya por Pedro. Y el descuento es piano. Psycho Bunny, también los calzados On, los calzados que están trending ahora mismo. La camisa de lino La de camisa- Psycho Bunny están Está muy dura. de todo. Traje de Wow. baño también. También está ya la marca Lacoste. Ellos son distribuidores On. autorizados. Señores, Brands On. Avenue está trending en todos lados. Está duro. Y Y recuerden, de hecho, hay otra tiendecita, mucho ojo, que están poniendo brands qué sé yo cuánto, para que tú veas que Es está verdad. duro Brands Avenue. Y lo pero mejor de Brands Bra- Avenue es el original. pero lo mejor de Brands Avenue no solamente las sucursales, que están Y durísimas. el outlet. Y Brands Avenue Outlet también. Y el outlet. En la Carmen Está duro. Mendoza. Pero también tienen el servicio delivery. Same day delivery. Señores, ni Amazon. Increíble. 30 días. Ni Amazon en 30 Estados Unidos. 30 minutos, Ah, como 40 la minutos. pizzería, 30 minutos o menos. Así que ya saben, Brands Avenue, RD. Señores, La Majinada 2.0, un episodio muy esperado, sobre todo para aquellos que pedían a gritos a Magín. Pero no me gustó cómo ha iniciado esto. Está fuerte. En el último encuentro, nosotros salimos muy de abrazo, amistoso, un partido de ping-pong que íbamos a jugar. Pero ya, en el poco tiempo que Magín tiene en el estudio, ya yo me decidí a votar por el PRM en el 2024. Pero ¿cómo así? Claro que ¿Y sí. por qué él te motiva ¿Y eso? qué Si, tiene que si ver? él ni es funcionario del PRM. Por él me empezó a auditar ya el estudio aquí. No, eso es una auditoría visual. No, pero es para ayudarte a organizarte un poco. Magín, Pero yo me siento la bien. la vida que se está dando, Julio, corresponde con estar en la oposición. No tengo la información, pero lo podemos ayudar a hacer una buena planificación y que pague los impuestos que como ciudadano le corresponde. Que la DGI no le haga esa determinación de oficio Correcto. y lo mate. Atención, Luis Valdés. Gracias a Dios, no ella es responsable de eso, porque ella que lleva todo el impuesto. Y estamos al día, pueden revisarme. Estamos muy bien. Puede, no, asesorado él por te va a Magín. revisar. Sí, revíseme por si acaso falta algo para nosotros pedir cuotas. No, Bienvenido, y- Magín. la amnistía. Bueno, gracias. Aquí estamos nuevamente listos para recibir el bombardeo correspondiente. En esta casa, porque él no había venido a esta casa. A esta no. Sí, Acuérdate que la primera imaginada fue sí, en otro óyete sitio. esto. Sí. Hemos Nuestros progresado. amigos, ya Se ha se progresado, puede sí. mencionar. Ah, muy bien. Magín, una pregunta. Antes de iniciar con nuestro conversatorio sobre tantas cosas que queremos saber sobre la situación del país actual en economía, ¿tú llegaste a ver el corte de José Gregorio, del miembro de la Fuerza del Pueblo, donde él dijo que había una persecución a su persona? A personas que, digamos que eran adeptas a otro proyecto político que no era el de ese momento de Palacio. ¿Persecución de quién? Bueno, Persecución, DGI. que la DGI perseguía. En las internas, en medio de las internas Ajá. del PLD, Leonel Fernández y los acólitos de Danilo Medina. Acólitos. Sí, acólito, pero es con Magín que estoy aquí. Espérate, estate tranquilo, que no es a ti que te estoy preguntando. Entonces, cuando una persona, un empresario se definía por seguir a Leonel Fernández en esas internas, al otro día le aparecía un inspector de la DGI. ¿Qué tan cierto pudo haber sido eso? Bueno, no vi el corte, pero no, o sea, el que dice eso lo dice sin base, o sea, eso no tiene ni pie ni cabeza de que yo creo que la DGI es una institución profesional, era manejada profesionalmente mientras yo estuve ahí. Obviamente esto es un país politizado, mucha gente entiende que cuando le llega una notificación eso es una persecución política, pero yo tengo una trayectoria profesional que cuidar. Yo nunca permití que la DGI se usara para eso. Y si alguien lo dice, bueno,
Me imagino que en medio del calor político, yo tengo mucho respeto por el presidente Fernández y yo traté siempre de que la política no influenciara en nada decisiones que deben ser eminentemente técnicas. Pero ya decir que llegaban inspectores y tú eras de Leonel y eso no tiene ni pie ni cabeza. Y bueno, eso es mejor ignorar esos comentarios, no amerita una Yo no sé respuesta. por qué Julio lo trae a colación. Sí, Eso no porque tengo. lo conocemos, Julio. No, Maín, lo que pasa es que yo quería sacar ese elefante de este estudio porque quizás se pudo haber visto como un ataque. Ahora, hay gente... Porque hay- Fran dijo, retira eso que Majín No, es claro. piano. Claro, yo dije que lo retirara, que yo sabía que eso no era así. No, pero Ahora, esa es la democracia. O sea, la democracia cualquiera puede venir y decir una payasada. Hay Bye, payasadas bye. Se acabó el episodio. que se responden y otras, bueno, yo le estoy respondiendo. A ver, si es un fanático político el que dijo eso, por más que yo diga que no era así, siempre va a pensar que es así, porque hay fanáticos también. ahora, hay empresarios en este país que utilizan la política para evitar cumplir con... Para evadir impuestos. para evadir impuestos. Eludir le gusta a Fran la palabra. No, son cosas diferentes. Evadir No, trae Pero temas penales. ¿me van a dejar hablar o es todo la hora no la vamos a pasar Oye, así? Majín, No, el invitado. Y gracias a Dios que Iván no está aquí, que hace unas preguntas kilométricas. Claro, mira, hay de todo. Yo creo que el dominicano en general trata de cumplir con sus obligaciones, pero hay otros que son menos cumplidores. Y hay gente que sí, que se acerca a la política tratando de que le den trato preferencial, no solo en DGI, sino en muchas instituciones. Pero la idea es que el país que quiere avanzar y que quiere llegar, por ejemplo, a ser grado de inversión, que es una meta que se ha puesto el actual ministro de Hacienda, bueno, pues ese tipo de cosas no deben permitirse. Pero hay de todo, realmente. Esa es la respuesta. ¿Qué significa para que el oyente y el que nos ve Educar, entienda para educar. ese tema de grado de inversión? Porque yo sé que es muy importante Julio para lo ha que dicho pasemos... mucho aquí. Sí, Julio a cada rato habla de eso. Para que pasemos a otro nivel del desarrollo del país, eso entiendo que es sustancial. Sí, bueno, vamos a cambiar el tema completamente, pero ya yo vi que aquí se habla Saltamos, aleatorio de saltamos. cualquier Sí, tema. Mire, no tenga, estamos en no tenga shuffle. como referencia ningún programa al que usted ha ido. Sí, Esto es disparatear. claro. Nosotros disparateamos y le damos la alfombra a usted para que- Perfecto. No, mira, Rectifique. en los mercados financieros internacionales hay instituciones que le ponen una clasificación al país como una nota, de acuerdo al desempeño económico, institucional, social, que es la referencia que usan la mayoría de los inversionistas internacionales para evaluar rápidamente un país. Entonces, el grado más alto es el país que tiene mejor política macroeconómica, mejor institución, etcétera. ¿Quiénes son grados de inversión? Estados Unidos. En un momento en América Latina había 2 o 3, creo que México, Chile, Colombia en un momento, aunque después perdió esa calificación. Entonces nosotros tenemos una calificación que está lejos del grado de inversión, pero el país como objetivo se ha puesto ir ascendiendo. Eso es un proceso gradual, es como mejorar la nota que nos dan los inversionistas internacionales. Imagín, la República Dominicana en estos 8 meses, aquí se ha cogido cuarto prestado, que eso no tiene madre. Y sin decir, por ejemplo, del anticipo de los 25 mil millones En los adelantos. en los adelantos. Y cuando a nosotros, los del vulgo, los de abajo, nos resulta contradictorio porque el presidente siempre ha tenido el discurso de que ahora el dinero les rinde. Entonces, si a mí me entra más dinero y me rinde, ¿por qué seguir tomando más dinero prestado y por qué buscar dinero por adelantado? ¿Es una pregunta o un Una comentario? pregunta que para que usted no se edifique. Mira, el gobierno no se ha endeudado en exceso en estos 8 meses. Se ha endeudado... En los últimos 3 años, 20 mil millones bueno, de dólares. Sí, pero primero me pregunto por estos 8 meses. Ah, no, pero... O sea, mira, ahí. lo que se va a endeudar el gobierno se sabe desde principio de año, porque la deuda que puede tomar el Ministerio de Hacienda es la que está autorizada en el presupuesto. Entonces, el endeudamiento de este año no ha sido ni mayor ni menor, ha sido de acuerdo a la planificación que está en el presupuesto aprobada por el Congreso.
En estos 3 años se han endeudado mucho, sí, pero no necesariamente tú lo puedes criticar por eso. Porque parte del gran endeudamiento fue por el COVID en el 2020 y parte del 2021 para comprar vacunas y esas cosas. Entonces, ahora, mucha gente tenía la expectativa de que iba a cambiar el partido de gobierno y mágicamente la deuda iba a bajar, no iba a haber necesidad de emitir bonos soberanos. Y no, el gobierno opera con un déficit que es superior a los 200,000 millones de pesos todos los años, en tiempos normales, cuando el COVID fue el doble. Entonces, mientras haya déficit, el gobierno se va a endeudar. Y es el endeudamiento que aprueba el Congreso. ¿Por qué ahora ha pedido adelantos? Bueno, de 25,000 millones y de hecho en esta semana está muy en la palestra pública, el gobierno dando las explicaciones. Bueno, porque el gobierno entiende que necesita más recaudación para cerrar el año, pero no quiere subir los impuestos. Entonces, bueno, habló con el sector financiero y llegó a ese acuerdo. No es la mejor práctica, pero digamos que el gobierno lo está vendiendo como una forma de financiarse sin cargar a la población. ¿A usted le preocupa la deuda pública? Yo creo que no se trata de preocuparse. O sea, aquí no hay un riesgo inminente de que el mes que viene va a haber una crisis. Lo que el gobierno tiene que ocuparse. Pero mientras haya déficit, la deuda va a seguir subiendo. O sea, todos los años, la deuda al menos va a subir 200,000 millones de pesos. Todos los años, porque ese es el déficit. O sea, los ingresos no dan para todos los gastos que tiene el gobierno. Correcto. Entonces, bueno, es un nivel alto que ya tenemos. Eso es así, pero no es que va a haber una crisis el próximo año. Es que en algún momento, bueno, ¿cómo vamos a bajar esos déficits? O sea, la deuda no va a bajar mágicamente. Puede bajar coyunturalmente. Por ejemplo, como la economía creció 12% en el 2021, en términos relativos la deuda bajó. Pero ya después de ahí está empezando a subir otra vez. Porque mientras haya déficit, habrá deuda. Entonces, lo que hay es que tener un manejo profesional del endeudamiento. En el caso del tema de los 25,000 millones de pesos, que como usted dice, no es la mejor práctica, pero sí se ha hecho en años anteriores y bueno, son herramientas que tiene el Ministerio de Hacienda para utilizar. Pero en este caso, el Ministerio de Hacienda somete hoy, el presidente de la República, ¿verdad?, por recomendación del Ministerio de Hacienda, una modificación al presupuesto del año, un presupuesto reformulado. Y una de las cosas que destaca es, bueno, vamos a disminuir la deuda que vamos a tomar en 30,000 millones de pesos y vamos a aumentar los ingresos en 25,000, que fue este ingreso que llegó extraordinario. Es porque esto resulta menos costoso. O sea, estos 25,000 millones de pesos cuestan menos que los 30,000 millones de pesos que hubiesen tomado en deuda. Bueno, lo que pasa es, los 25,000 millones se registran como ingresos adicionales. El gobierno también está registrando gastos adicionales, está aumentando el déficit en el presupuesto. Y en parte está diciendo, me voy a endeudar menos porque traigo un remanente del año pasado. Eso es lo que está pasando. Entonces es una combinación de cosas. Como yo dije, no es la mejor práctica tomar adelanto porque eso es, digamos, es una forma de presentar un déficit menor al que realmente es. A mí no me gusta, pero digamos que el gobierno lo está haciendo para no salir a subir los impuestos este año. Pero tiene un costo para el Estado. O sea, los bancos se benefician de un descuento, mira, de una condición. El gobierno dijo hoy en un comunicado que no hubo ninguna tasa de descuento. Eso es lo que tú quieres decir. Que, digamos, lo prestaron gratis. Adelantaron y gratis. Ahora, el gran economista, tanto amor me confunde, Milton Friedman, siempre decía la frase, no hay almuerzo gratis. O sea, tal vez, bueno, le están haciendo un favor al gobierno. Sí, tal vez en algún momento el gobierno le haga un favor. Yo no sé. Siempre hay algún costo implícito en cualquier transacción. En vez de ese adelanto, ¿qué recomendación le habría dado usted en caso de haber sido consultado? Obviamente pagado, porque aquí no estamos en gratis, estamos en oposición, gobierno. Mire que son decisiones difíciles. Tú nada más no hay muchas opciones. O tú subes los impuestos, si tú necesitas más dinero. O la cobranza, la recaudación. O tú te endeudas más.
Entonces el gobierno dijo, no quiero ninguna de esas dos opciones, déjame pedir un adelanto. Y digamos que se justificaría un poco por el hecho de todos los choques externos que ha sufrido el gobierno. ¿En qué se utilizaría ese dinero? Porque, a ver, pido un adelanto, pero ya cuando tenga que percibir eso, que quizás no lo tenga en la cartera, si voy a necesitar más dinero. Bueno, ¿en qué se va a usar? El dinero es fungible. Por eso es que el gobierno manda un presupuesto, una modificación al presupuesto donde aumenta los ingresos, aumenta los gastos, está aumentando el gasto de inversión, o sea, se va a usar en muchas cosas. Pero como te dije, no hay muchas alternativas porque esto no es rocket science. El gobierno entendía que necesitaba ese dinero y solo hay varias formas. O se endeudaba, emitía más deuda, o subía los impuestos, o salía a hacer más gestión, digamos, vamos a hacer una redada contra la evasión, a ver si lo consigo, no es tan fácil. Entonces, en el mercado tan informal. El gobierno pues se decantó por esa, que es hasta cierto punto popular. Es la que menos daño político le hacía. Es correcto. O sea, ¿qué rol juegan los 30,000 millones de pesos que el Banco Central le da a los bancos justamente antes de que el gobierno le pidiera estos 25,000 millones de pesos? 30,000 millones para liquidez. Sí, bueno, que no ha dado 30,000 millones, dio 119,000 millones. Pero de esos 119,000, una parte iba para reactivar la economía. Pero 30,000 se quedaron en los bancos. Sí, correcto, pero vamos por partes. Porque es que un cambio de tema parece que está doblando. Explíquemelo con pera y manzana. Entonces, está politizada esa pregunta. Tiene un poco de sesgo, tiene un poco de odio morado, tiene en las venas, sí. Mira, el tema es que la economía no creció el primer semestre, muy poco, 1.4 hasta mayo, por una política en parte restrictiva que se hizo para controlar la inflación. La inflación ha ido bajando, entonces ya era hora de que el gobierno, el Estado, tomara medidas. Y el Banco Central cambió, se llama así, su postura de política monetaria. Vamos a bajar las tasas de interés, pero ese mecanismo toma tiempo. Entonces, bajó la tasa de interés y al mismo tiempo anunció medidas de flexibilización monetaria. Y puso a disposición del sistema financiero en total, en un periodo de 2-3 semanas, 119,000 millones. De los cuales 30,000 eran para el manejo de la liquidez de la banca. El Banco Central entendió que esos 30,000 no eran para prestar, sino para que la banca tuviera liquidez. ¿Por qué? Porque para tú combatir la inflación, lo que hizo el Banco Central fue, digamos, secar la economía, sacar circulante la economía. Entonces, bueno, digamos que eso es un procedimiento normal de la política monetaria. Otra cosa aparte, una negociación de gobierno para que le diera un adelanto. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Es No. solamente una coincidencia. El Banco Central, una alegre coincidencia, que el Banco Central le da 30,000 millones de pesos a los bancos y a los par de semanas los bancos le dan 25,000 millones de pesos al gobierno de adelanto. Perdón, de adelanto de impuestos. Mira, quieren que yo no haga. Sí. Bueno, parece una coincidencia. Nadie ha dicho que no. Agradable coincidencia. Imagínate, en buen dominicano, quizás hay mucha gente que no está entendiendo este lenguaje que nosotros dominamos. Muy técnicos totalmente. somos hoy. Pero yo quiero ser la voz para aquellos que quizás no... La voz de los que no tienen voz. ¿Cuándo nos van a subir los impuestos? Ay, qué pregunta. Yo creo que a fines del próximo año se estaría discutiendo un aumento de impuestos en el país. No importa quién ¿Previa a gane. elecciones? Gane quien gane. No, de 2024, último trimestre. Ah, ok. Sí, yo creo. Porque los números pues no le dan al Estado. Y llevan un poco ahí. Fíjate que ¿Cómo yo seguir digo- el panorama de un aumento de impuestos? Pero fíjate que yo digo al Estado, o sea, Claro, no importa el gobierno. no que importa sea. el gobierno, porque Claro. yo creo que hasta cierto punto es bueno que haya ganado el PRD. Mis amigos del PLD no me van a PRM. matar. PRM. Que ganó lo mismo, Lo el mismo. PRM. Sí. Porque aquí había gente que pensaba que mágicamente se iba a resolver el problema fiscal y eso no es magia. El déficit, bueno, sigue siendo de un monto considerable que no te permite bajar la deuda. Entonces, si el gobierno quiere invertir más, cualquiera sea que gane, no hay dinero.
Entonces, bueno, yo creo que se va a discutir una reforma el próximo año. Entonces, si tú tendrías que hacer una predicción de cómo sería el panorama luego de esa consulta para aumentar los impuestos, ¿qué tú crees que Bueno, es que los impuestos, ¿cómo se llaman? Impuestos. Impuestos. O sea, pero qué grado de aumento, más o menos? ¿Cuánto Bueno. es lo que se necesita recaudar? bueno, los economistas son malos mirando a futuro, pero tenemos el pasado. Sí. Sí. Mira, lo que hay que analizar, cuál es la reforma que iba a proponer el gobierno en el 2021. Esa es la referencia. Ujú. Y ahí te iban a aumentar el impuesto sobre la renta, te iban a aumentar el IPI, te Las iban a aumentar compras el en impuesto a los internet. alcoholes y a los cigarrillos, te iban a poner el ITEVI a muchos bienes que no tiene. O sea, era una reforma fuerte. Y yo creo que esa es la mejor referencia que se tiene. Aquí vino un pana que tiene un exceso de pensamiento mágico. Fernando Abreu. Sí. Ey, nuestro hermano. Que él es de la teoría Y apoyador de del eliminar el impuesto, el ITEVIS, por ejemplo. Única vía, ¿tú lo conoces? No, eliminar el ITEVI. Sí, él dice que no, que hay que eliminar el ITEVIS. Tiene una posición conservadora Sí. de ultraderecha. Pero ¿qué Es impuesto hay que poner? Es posible. No, él dice que con la eliminación de los impuestos va a Se decollar la dinamiza economía. la economía. Bueno, se van a- Houdini. O sea, Ay, oye, mete el primer corte y ya no saquen más nada después de esto. ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar los impuestos. Y se necesita un Estado que algo recaude. No, pero él no dice de quitar todos los impuestos. Él dice Quitar algo. bajar los impuestos y que va a haber más formalidad, que va a haber menos informalidad. Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que, bueno, el gobierno en su propuesta en el 2021 proponía bajar el ITEVI en 1 o 2 puntos, pero generalizándolo. O sea, yo no creo que hay espacio ahora mismo, dadas las últimas tendencias después del COVID, las explosiones sociales que ha habido en América Latina después del 2019, Bueno, Chile, para Colombia. tú venir con ideas tan conservadoras. Yo creo que va a ser una reforma como la que propuso el gobierno, que va a tocar todos los impuestos, pero que no sueñen con que el ITEVI va a bajar 5% ni nada de eso. Pero Eso tú no has va a dicho pasar. también que aquí hay un problema muy grande de informalidad de empleo. ¿Tú no lo verías Yo eso lo como dije. Sí, según Aquí- Frank. en Fran, según en un arte, pero no. según una nota que me pasó Un Frank. Claro. artículo. Te lo dije. Sí, pero esa era informalidad laboral. Informalidad. No, Informalidad pero mira, laboral. antes de entrar en eso, porque él en su artículo del lunes, Estos chivos tan fuertes. Sí, man. en su artículo del lunes Los chivos son chivos. decía que hay un grupo de Una vaina. sectores que están más cargados que otros en términos de impuestos. Que Sí. tienen una mayor carga del sector financiero, bebidas Comunicaciones, alcohólicas, bebidas, comunicaciones. manufactura, comercio. Entonces, esos sectores en realidad, en la propuesta que tiene el gobierno, están otra vez afectados. Sí. Eso es factible, eso es sostenible. Que afectemos a, a algunos sectores más que otros. Bueno, esa va a ser la gran discusión. Un fiscalista, que ya yo quiero que se me quite eso. Ese Un mote. fiscalista te diría que siempre tú puedes recaudar un poco más. Porque además es más fácil. Es más fácil aumentarle la tasa al que ya paga. que ya paga. Si una empresa grande que paga 27% puede aguantar 29 o 30. Dios. Que era, eso estaba en la reforma de gobierno. Entonces, ¿es justo? Bueno, cada uno va a tener su valoración de eso. Pero como sociedad tenemos que ver el sistema tributario que queremos. Queremos que esos sean los sectores que sigan pagando. Bueno, por eso es que las reformas son difíciles. Porque afectan sectores y además no es lo que diga un gobierno. El gobierno va a tener que hablar con los sectores sociales, empresariales, después eso va al Congreso. Es un trote. No es fácil. Y tú tienes, porque creo que ha faltado un poco, porque Ya, hay... ya él me tutea. No, pero eso soy yo nada más. Tomo nota, tomo Porque tú me nota. lo dijiste, tú me dijiste que tú tienes en el Claro. primer episodio. Tigres le dijeron pero de tú no que te has ganado Tigres eso. le dijeron de que la marginada. Ya, entonces, ya. imagínate, yo que te diga tú, ya eso es... Ya lo desconcentré. Dale. Las nuevas tecnologías han traído nuevas formas... ¡Aguanta! ¿Qué fue? ¿Para dónde va? Los Ahí tú vas a impuestos hablar ahí digitales. de los Los Patreon, impuestos mira. digitales. No, pero a nosotros nos quitan ya de ahí. Miren, está es el la tema pregunta? del Airbnb, de los Uber y de Netflix. ¿Qué ha pasado? Que al parecer no ha habido la forma de cómo poder fiscalizar a esas empresas y se queda todo en negociaciones y negociaciones, que creo que ante
la necesidad de nuevos ingresos, ahí hay unos ingresos frescos que el Estado pudiera aprovecharse de eso. Mira, yo tengo... Discúlpame que te interrumpa. Yo creo que tú Nuevamente. habías hablado de que tú tenías algo preparado sobre eso. Cuando tú eras director. Bueno, por eso yo te iba a decir, yo tengo vocación de muchas cosas, pero no de payaso. ¿Por qué yo digo esto? Porque desde el 2019, como Estado, había una intención de corregir esa distorsión. Son nuevas formas de hacer negocio que antes no existían. Entonces, lo que te dice, digamos, el gran manual de la economía, espérate, vamos a competir en igualdad de condiciones. Si tú tienes un hotel, tú pagas impuestos, bueno, tu competencia debe pagar impuestos. Claro. Y eso aplica, por ejemplo, para el comercio. Si tú vas aquí a comprar algo en un comercio, que es lo que el comercio está diciendo hace 10 años, esos comercios pagan impuestos. Pero si tú pides por Amazon, no. Entonces hay una distorsión. Y no solo pagan impuestos, sino que te emplean personas, correcto. pagan servicios. Entonces, esa distorsión tú tienes que corregirla poniendo a todo a pagar los impuestos que corresponden. Y desde el 2019, cuando yo estaba en DGI, hicimos acercamiento porque hay forma de controlar esas plataformas de Amazon, Netflix, etcétera, y hablamos con esas plataformas, pero quedó ahí porque ahí vino el COVID. Pero el gobierno ha retomado eso y en cada presupuesto lo ha puesto. Al iniciar el año, el ministro de Hacienda dijo, este año sí lo vamos a poner, pero no acaba de ponerlo. Hubo un reglamento que circuló el año pasado y yo creo que ya el gobierno está esperando una gran discusión en una reforma tributaria, pero está la intención. Ya la mayoría de países graban esa plataforma. Entonces, en cierto modo yo creo que nos conviene eso de descubrir quizás ideas donde el gobierno pueda sacarle beneficio para atender el impacto menor posible a la hora de una reforma. Bueno, es que si tú pones impuestos a la plataforma digital va a tener mucho impacto. O sea, porque que esa es la razón por la que no se ponían antes. Entonces, no va a haber un impuesto mágico, nuevo, innovador. Que tenga contento todo el mundo. Exactamente. O sea, el que está pidiendo cosas por Amazon, cuando le ponga impuestos, va a chillar. Claro. Y lo mismo ¿A quién grabarían? ¿Me grabarían a mí, por ejemplo, como usuario, o grabarían a la empresa por el consumo que yo le estoy haciendo? ¿Y tú crees que Amazon va a pagar los impuestos tuyos? No, o sea, el que diga eso no está entendiendo. Amazon emitiendo exacto. fiscales. A Amazon no te va a transferir ese impuesto a ti, porque es un impuesto al consumo. Pero otra cosa es que se quiera grabar las plataformas digitales con impuestos sobre la renta también. Pero la idea inicial es grabar el impuesto al consumo. Entonces, una empresa de ese tamaño no va, ¿por qué va a absorber el impuesto tuyo de los consumidores dominicanos? Te lo va a transferir. No, hay más de un país que para ellos quizás... Claro, son impuestos al consumo, eso. En ese tema de la equidad, el caso específico de los Airbnb. El Airbnb y los hoteles, es verdad, deberían competir en condiciones iguales, pero los hoteles se benefician de excepciones fiscales de 25 años que los Airbnb no se benefician necesariamente. Bueno, que si entramos en esa discusión, bueno, no vamos a hacer nada. Pero esa es la otra parte de la discusión de la reforma, que las excepciones. Todos estos habría sectores, que discutir, y de hecho el presidente en su momento, antes de que abortara la reforma, vamos a decirlo así, él dijo, bueno, el sector turismo ya tiene mucho tiempo en exenciones, yo soy un empresario de ese sector y yo creo que puede ir funcionando sin exenciones. Entonces, esa va a ser la gran discusión. A lo que pasa es que no hay que discutirlo tanto, porque si no vamos a pasar 10 años y va a venir una crisis. O sea, en algún momento el gobierno tiene que tomar su posición y mandarla al Congreso. Y pagar el costo político de eso, ¿no? El que traiga. Toda reforma tiene un costo político, pero, o sea, Balaguer hizo una gran reforma y lo que tuvo fue después beneficio. Y después de que Leonel hizo la reforma del 2004 y 2005, la economía creció mucho y hubo mucha inversión extranjera. O sea, se ha querido decir... Danilo en el 2012 también. También, entonces, las reformas te van a afectar en el corto plazo, pero no es... se supone que es una reforma para corregir distorsiones también. Lo que sí está claro es que deberían ser al inicio del gobierno, que es cuando los presidentes tienen mayor capital político. Bueno, eso es lo que uno pensaría. Pero también se han hecho a mitad y se han hecho... Leonel hizo una en el 2011 por presión del Fondo Monetario. Entonces, bueno. Me van a matar por hacer esta pregunta, Magín. A ver. Pero tengo que hacerla y ser el abogado del diablo. Cuando tú estabas de director en la DGI,
nunca le pusieron el ojo a los couriers. Porque aquí hay un descontrol demasiado grande. Porque si bien es cierto que los artículos que sobrepasan los $200 pagan impuestos, aquí todos sabemos, como consumidores de los couriers, Ay, Dios mío. que hay un descontrol. Que eso es hasta al azar. Y cuando tú quizás pagas impuestos, tú te das cuenta que no necesariamente tú le estás pagando a la DGI. Tú le estás pagando simplemente dinero adicional a ellos de un fee que ellos le ponen. Todos hacen esa práctica. ¿Qué? Pero- sin excepción. En realidad tú dices que la DG, aduana no le pone el ojo porque es aduana Es que aduana. le corresponde. Porque, Bueno, pues entonces, lo que Ay, pasa es que yo Dios. pensaba Aclara eso. retráctate. Va, yo pensaba va, que, Yayo. que habían inspectores de Se DGI cayó un fiscalizando No, porque esos... eso- DGA cobra en nombre de DGI. No, porque eso, lo que entra por las aduanas es responsabilidad de aduana. Entonces aduana es que supervisa los couriers. Pero yo creo que en la gestión, en esos 4 años que yo compartí con Enrique Ramírez, director, se tomaron muchísimas medidas y las recaudaciones aumentaron. Entonces yo creo que aduana sí, o sea, no solo ahora, sino en esa época también tenía control. Obviamente siempre va a haber un escape, siempre va a haber escape en todos los impuestos, o sea, no hay un país que tenga evasión cero. Los países mejor manejados en impuestos tienen tasa Sí, de porque, evasión. por ejemplo, el courier que yo uso es uno que... Entonces, pero eso yo creo que aduana es que Qué duro. le corresponde controlar y ha tomado las medidas desde hace años. Lo que pasa es que es un sistema complejo, hay gente que divide las compras, Hay mafias internas. hay mafia también, pero yo creo que aduana hace su trabajo, lo hacía antes y yo creo que lo sigue Pero haciendo una ahora. última pregunta en relación a eso. ¿Tú te acuerdas, Dante, que en la gestión de Enrique Ramírez, porque sí me consta de que él estaba tratando de hacer algo, a nosotros como individuales nos pusieron un límite, creo que era de $2.500, que luego de que tú pasabas esos $2.500 te iban a cobrar Incluso un nos impuesto? registramos con un número Ajá. en una plataforma. Eso dejó de existir. A mí me lo aplican en mi courier. ¿A Quizás hay ti te lo courier que aplican? no lo aplican, pero a mí me ponen hasta el comprobante fiscal automáticamente, justamente por eso. Bueno, pues yo voy a seguir. Pasa mi que hay courier. courier que no son serios, como pasa en todo en la vida, y hay otros que sí lo son. Esa es la Atención, realidad. courier, promociones aquí, porque Oye, si no ¿cómo lo es? vamos a estar mencionando El tema del usted desempleo. la semana que Señor viene. San Lobatón que pase por... Ey, En el tema del desempleo, Cambio de tema otra vez. sí, vamos a cambiar el tema. Por un lado, el periódico El Dinero dice que hay un paquete de empleo que nosotros no vamos a recuperar por el tema de la pandemia, o que no hemos podido recuperar, porque el país todos los años tiene que generar nuevos empleos. Y en esa meta, el gobierno, aunque estamos creciendo en empleos, todavía no hemos alcanzado el nivel que hubiésemos tenido si no perdemos aquellos años. Pero usted dice en un artículo que el problema no es el desempleo, sino la informalidad. ¿A qué se debe esa afirmación? Bueno, porque eso es lo que dicen los datos. Entonces, el Banco Central publica los datos del mercado laboral cada 3 meses y ahí tú no ves un problema de desempleo. La tasa de desempleo aquí es como 6%. El tema es que el aumento del empleo que ha habido después del COVID en su mayoría es empleo informal. Entonces, aquí hay un problema de informalidad, pero no de desempleo. El que sale a buscar trabajo en general encuentra. Eso no significa que sean empleo bien pagos o que sean formales. Pueden ser mal pagos e informales, pero consigue empleo. Entonces, todas las mediciones te dan que el desempleo aquí es bajo, que el problema es que la informalidad laboral es alta. Ahora, y eso lo dijo el ministro Ito Bisonó en una entrevista, es mejor que algo se consiga de empleo, aunque sea informal. Y lo que tenemos que ver como país, qué estrategia hacemos para bajar esa informalidad que es muy dura, que a pesar del alto crecimiento económico, la informalidad se queda entre 55 y 58%, Wow, más mucho. o menos. Sí. Imagín, la economía, otro cambio de tema. Sí. El dominicano de a pie, al parecer, nunca ha percibido cuando siempre el Banco Central anuncia la economía este año subió tanto. ¿Es por un tema de no información o es que en realidad hacia abajo, hacia la masa de abajo, no llega ese crecimiento como tal? Vamos a hacer el ejercicio contrario. ¿Qué ha pasado cuando ha habido una crisis macroeconómica y la economía no crece? La pobreza se dispara. ¿Qué pasó en el 2003-2004? Un desastre. ¿Qué pasó en 1990? ¿Qué pasó en el 2020? Entonces, cuando hay... O sea, una frase que yo
le tomé a un economista muy famoso, o sea, la macroeconomía no lo es todo. Pero cuando se pierde no hay nada. No hay nada. Entonces, claramente el crecimiento económico ha tenido impacto. O sea, en 30 años, 30 años de crecimiento sostenido te cambian un país. Y eso es lo que tú estás viendo. Hace 30 años tú no veías todos estos edificios, toda esta construcción. Ahora, es un modelo complicado, o sea, hay mucha desigualdad, todavía hay muchísimos retos, pero malo es no crecer. Yo creo que ahí hasta el gobierno ha tenido un problema en narrativa. Antes decía Miguel Seara, el crecimiento es malo, pero ahora ¿qué es lo que dice el gobierno? Estamos creciendo, ahora es bueno. No ha habido un cambio estructural, el mismo crecimiento. Puede ser mejor, pero eso requiere un Estado más profesional, mejorar la calidad del gasto, etcétera. Tener un poco más de dinero para poder redistribuir un poco más. Pero el crecimiento de una u otra forma siempre llega. La capacidad de consumo, tú la ves. Sí, en el dominicano, pero como hasta ha los mismos aumentado. colmadones viven llenos. Claro, entonces, claro que llega. Y malo es cuando tú dejas de crecer. El anticipo es una de las propuestas de Abel Martínez, que dice que de llegar a la presidencia eliminaría el anticipo que tanto nos golpea a los pequeños, medianos Yo lo pago un empresarios. dinero de anticipo. Mira, así es. ¿Es viable? No, porque una cosa es una propuesta de campaña. Ahora, ¿es viable para un Estado eliminar ese impuesto? Yo creo que es bueno también que haya otra gente gobernando. Porque ¿qué decía en oposición el PRM? Vamos a quitar las retenciones, vamos a bajar el anticipo, o lo vamos a eliminar. ¿Y qué ha pasado? Nada. Por eso decía que sí era viable. Bueno, yo creo el anticipo ya va a cumplir, o cumplió 20 años. Sí. Entonces, se supone que en la medida que va desarrollándose el país, tú lo puedes ir modificando, no quitarlo de golpe. Tal vez a las pymes se le puede ir quitando gradualmente. Tal vez tú puedes cambiar la forma del cálculo. Pero o no cobrarlo contra el pago. Porque el tema es que generalmente a mí me cobran el anticipo por una factura que yo entregué ahora. Pero a mí me pagan en 90 días. No, eso es otra cosa. No, es otra cosa. Ese es el ITEVI que se factura por lo de vengado. Sí, el anticipo ese es otro año, tema. El anticipo de un cargo tú lo puedes prorratear 12 meses. Claro, Exacto. pero en casi todos los países hay algún tipo de anticipo. Porque es un tema de liquidez, ¿no? No, claro, y es para evitar que tú tengas que en un mes, que era abril, que paga impuestos sobre la renta, que entre todo el dinero. A veces tú no lo tienes. Entonces, algunas empresas, de hecho, el anticipo lo ayuda a organizarse. Pero se podría ir redefiniendo, lo que no va a llegar a un gobierno y lo va a quitar de golpe. Pero yo creo que ya se puede pensar en otra forma de cálculo. Ahora, también la gente no lee o no está bien asesorada, porque el Código Tributario dice que si tus ventas están bajando, tú haces la solicitud a DGI de tu empresa y te bajan el anticipo en la proporción que te están cayendo los ingresos, exactamente. O sea, hay mecanismos. Y la DGI es compleja. Muy Pagar impuestos es muy complejo. Para el que lo sabe, no. Para el que sabe de eso, experto, ¿verdad? Pero para el ciudadano común, obviamente está siempre bien asesorarse, pero digamos que la educación tributaria es muy poca. Así como la educación financiera y otras cosas. No hay forma de simplificar el tema del pago de impuestos. Mira, más allá del régimen simplificado. O sea, simplificar en general. Primero, la DGI desde hace años invierte mucho dinero y recursos en educación tributaria. Y cada director que llega rompe el récord del anterior en cursos, en capacitaciones. O sea, hay un área en DGI dedicada a eso. Ahora, la mayoría de los sistemas tributarios son complejos en todo el mundo. No es aquí, porque el sistema tributario no es el sistema óptimo que está en un libro. Es el resultado de todas las negociaciones, de los grupos de interés, de lo que el Congreso aprueba. A veces tú mandas una reforma que tú consideras técnicamente buena, una jirafa y te sale un elefante del Congreso. Entonces los sistemas tributarios en general son complejos. Ahora se podría mejorar algunos temas administrativos. El gobierno, creo que no sé si sometió a Congreso o puso a circular una modificación la sometieron, sí. del título 1 del Código Tributario con algunas mejoras. No lo leí en detalle, pero se pueden hacer
algunos cambios. Pero los sistemas tributarios en general son complejos. Entonces, hay que trabajar en la educación tributaria, hay que trabajar en profesionalizar la asesoría tributaria, hay que darle facilidades a los pequeños y a las micros, porque las grandes empresas tienen ese problema resuelto. Claro, lo digo también porque cuando se sometió lo que se ha mal llamado amnistía, entiendo que no es una amnistía en realidad ahora, usted me lo explicará. Sí. Ay. Tiene como un sesgo ahí, pues, no sé, mal llamada. Eso lo dijo él en Sol, Sí. yo lo oí. Una persona me decía, mira, un asesor tributario me decía, mira, en realidad todo eso está en el código, no es nada nuevo. Tú te puedes acoger a lo que dice esa propuesta. Lo que está en la... Lo que está en el proyecto de ley que se envió, que se No. llamó amnistía fiscal. Bueno, se llamó amnistía porque hay una parte de amnistía, entonces la gente nada más leyó esa parte. Pero como yo expliqué en un programa, o sea, la DGI tiene una cartera de deuda incobrable, que no hay forma. Entonces, a través de ese proyecto quiere regularizar algunos temas con esa cartera. Y de paso, a pesar de que se hizo una amnistía hace un par de años, detectó que hay empresas o contribuyentes que no se acogieron y que tienen deuda. Y le está dando facilidad de pago, ya sea eliminación de recargos, de intereses y en algunos casos de un porcentaje del impuesto, y eso no está en el código. Pero no me Eso manda un requiere mal una ley. mensaje a mí que siempre pago y que siempre me mantengo al día. Bueno, ese es el costo de tú enviar amnistía tan frecuente. Claramente el que paga dice, ven acá, ¿y para qué yo voy a pagar? Pero el gobierno lo que hace, evalúa el beneficio y el costo de una ley de ese tipo. Está bien cercana a la amnistía anterior. Nunca ha habido dos amnistías, digamos, tan cercanas. Bueno, pero es una decisión política al final, no es una decisión técnica. Por lo que veo es buscando la forma del tema de tapar el parcho de una reforma. Porque lo tenemos con el tema de los combustibles, el tema de los 25 mil millones, el tema de la amnistía. Bueno, lo que pasa es que el presidente se comprometió a no subir los impuestos en este periodo. Entonces, bueno, magia no hay, de algún lado hay que sacar el dinero. Y los gastos no disminuyen. Haciendo gestión, haciendo amnistía, pidiendo adelanto, o sea, no. Y hablando de eso, Magín, si las elecciones fueran hoy, según las encuestas, Luis Abinader ganaría las próximas elecciones. No, habría una Pasa segunda vuelta. Ganaría. Yo no estoy hablando de primera o segunda vuelta. Pero tú dijiste según los números y según Pero las déjenlo encuestas. hablar, por favor. Gracias. Oye, hay que decir la cosa bien. Yo porque voy a moderar. Él tiene una cosita ahí. Después ustedes me dicen lo que sea, pero déjenme hacer la pregunta. Gracias. Claro. Si las elecciones fueran hoy, según las encuestas, Luis Abinader ganaría de nuevo como presidente, si es que se repostula. Y sabemos que enfrentan grandes retos económicos. Usted dice que él prometió no subir los impuestos, pero también usted dice ahora que es muy posible que haya esa reforma Él prometió en este periodo. en este periodo. Entonces, ellos enfrentan grandes retos, quizá en un próximo cuatrenio. ¿Estaría usted dispuesto a servir como servidor público de un gobierno del PRM si la sociedad se lo pide? La sociedad. ¿Y O el dónde? ¿Y dónde? o el No, presidente. la sociedad no pide, el presidente. Mira, yo estoy disfrutando mi etapa fuera de gobierno. O sea, yo no estoy pensando en eso realmente. No, yo sé que usted no está pensando. ¿Cuántos años tenía continuo en el gobierno? Bueno, es que yo he tenido etapas. Hay veces que he estado como Le hice otra asesor. pregunta. Hay veces que yo he estado como asesor directo de gobierno. Hay veces que he estado como asesor del BID del Banco Mundial destinado a gobierno, digamos. Entonces he tenido diferentes etapas, pero yo estoy disfrutando mucho esta etapa. Pero Eso es algo- si Luis Abinader le pide a usted... y le No dice se lo usted- puede le dice pedir usted- a Abel porque Déjame hacer la pregunta. Sí. Si Luis Abinader le pide a usted que fuera su director de impuestos, No, yo no lo veo ahí. no etapa superada. Yo creo que, o sea, hay que darle chance a otra gente y a otras personas. Pregunta que- por otro puesto. A Magín le ocupen los sale cargos. gobernador del Banco Central. Claro. Me voy de aquí. ¿Sí o no? No, es que mira, eso... Ey, ese sacrificio es bueno en el Banco Central. Y tómelo en cuenta. Ey. Tómelo en Sí. cuenta. Mira, yo creo que el gobierno hizo bien en ratificar al gobernador Valdés Alviso, porque eso le ha permitido al gobierno concentrarse en la gran crisis que ha enfrentado, el COVID, la crisis internacional, y teniendo un banco central profesional e independiente,
eso le quita la mitad de los problemas al gobierno, porque las grandes crisis ocurren cuando hay un problema en el sistema financiero o la política monetaria. Entonces, además de ratificar al que ya tenía experiencia, yo creo que la señal es, la clase política tiene que entender que el Banco Central debe ser manejado con criterios técnicos. Cuando se ha politizado el Banco Central, ha terminado en un desastre para el país. Entonces, yo creo que eso es lo que debe preservar cada gobierno nuevo que llegue, que no se puede coger el Banco Central como una agencia de empleo. O sea, no es cualquiera que debe dirigir un departamento del Banco Central, y que los presidentes y los partidos no deben meterse, deben mantener su independencia, y eso no es un invento dominicano, eso se popularizó hace más de 30 años y eso ha funcionado en todos los países que han implementado. Ese fue el primer tuit decreto de Luis Abinader. Claro, y con mucha elegancia, porque él dijo, le acabo de pedir al gobernador Héctor Valdés. Claro, entonces, bueno, eso garantiza estabilidad. Obviamente, en algún momento, bueno, habrá que buscar un sustituto, y el presidente de turno, lo importante es que preserve la independencia de la institución. Estamos aquí, Abinader consultó a alguien más para eso. No voy a decir quién. Pero bueno, pero hoy, hoy en día, según vi en la más reciente encuesta, Héctor Valdés Albizu es de los funcionarios mejor valorados en el gobierno. De hecho, tan valorado como un joven que se tatuó en la en su Sí, pie. se Se tatuó el rostro. ¿De Héctor Valdés? Sí, de Héctor Valdés Albizu. Es como benefactor de la economía. No, mira, Hay que nombrar a ese muchacho, hay que nombrarlo. No, él trabaja ahí en el banco. ¿En el banco? Sí. No, yo lo votaría. se excedió, sí. se excedió. Déjame, yo Se lo le voy a fue la buscar mano, ahora. no, hombre, da miedo. Pero esa es la democracia. ¿Te déjelo. imaginas que llega un tipo la deje ahí con tu cara tatuada en el piso? Tú lo botas. Ahí, Y ese muchacho contando con Hubo uno que lo puso en mi cara en un mousepad. No relaje. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es lo que yo dije. O sea, es que tenemos un Banco Central profesional. Y hay veces que la política se ha metido al Banco Central y el resultado para el país es desastroso. Próximo tema. Pero anda uno por ahí que fue gobernador en ese periodo que todavía sigue. Malcón. Próxima llamada. Sigue escribiendo como Tú que Es un dirías gerente general que está él- loco que lo nombre. como que él es un referente de economía en el Mira, país. Sí. no, pero espérate. Es que el tiempo aquí en este Bueno, país pero perdona yo me todo. voy a parar y me voy a ir. Sí, Porque No, me pero dejan hablar. imagínate, por Dios, que la gente tiene que pero- coger su No, es puesto. que tú te manejas mucho, imagínate. A veces nosotros No. tenemos que interceder. Mira, lo que pasa es que, o sea, yo trabajé con Lois Malcún, que es un hombre competente, de Pero la nunca le confianza obedeció. del presidente Mejía, y bueno, tuvo que cargar con el peso de esa crisis. Cuando ya la crisis, cuando él lo pusieron, ya estaba desatada. Y le tocaron decisiones muy difíciles. Entonces, no se debe personalizar el tema. Él pagó un costo grande a nivel personal. No, por y el haber país estado ahora ahí. le está pagando a él una pensión muy buena y jugosa. nunca se la. No. Ese fue el problema, Majín. Yo creo que él parece que con tan solo un año, creo que hubo un tema ahí de una pensión de 1 millón de Más pesos, de si no me medio equivoco. millón, no, pero más de nunca 600,000 se autorizó, según tengo Mira, entendido. yo creo que hay los estados que se respeten deben proteger a sus funcionarios. Y aunque haya durado 1 año y medio, si le corresponde una pensión por haber sido gobernador, hay que dársela. ¿Y le correspondía? Bueno, yo entiendo que sí, no conozco la ley específica, pero él se tiró muchas cosas en contra, entonces hay que tener cuidado. Usted habló del tema bancario en el gobierno de Hipólito. ¿Todavía nosotros estamos pagando la consecuencia de ese hoyo financiero? Sin duda. Claro que sí. O sea, bueno, por esa crisis es que el Banco Central opera con un déficit. Majín, cuidado con lo que tú dices, porque ahora Leonel va a salir otra vez, a salir con esa misma campaña. Mira, si es Leonel que duró desde el 2002, duró Leonel, todavía en el 11, y si no lo apiaban, todavía estuviera hablando de Mira, 19 estaba ahí. sí. es que esa crisis no se ha pagado completamente, y una de las gerencias es el déficit del Banco Central. O sea, una crisis de esa magnitud se toma 30, 40 años. Wow. Si no viene otra. Si no viene otra. Obviamente ya es difícil ver qué parte es de la crisis, qué parte es de otra cosa, pero sí, la estamos pagando.
hasta cierto punto. Todo. Una última pregunta, Magín. Y la pagamos con más impuestos que hubo que poner. Y yo creo que esta pregunta quizá no te la hagan mucho, pero ¿cómo tú ves el manejo del Banco de Reserva? Porque ciertamente el Banco de Reserva en los últimos 10 años creo que se ha vuelto un banco muy competitivo. Tiene más certificaciones que la hizo ahora mismo. Y realmente se ha vuelto, pasó de ser un banco... Toda la revista ahí. No, y te voy a decir algo, o sea... Mejor banco de que sí o qué cosa. El banco de reserva, yo me atrevo a decir que es un buen banco. O sea, se le vio un cambio fuerte a partir de 2012, vamos a decirlo así, después de Enrique Ramírez, tuvo un cambio fuerte. Bueno, Enrique venía de la banca. Sí. Después se maneja con un criterio bastante profesional. Obviamente hay distorsiones, por ejemplo, hasta cierto punto es una competencia desleal, digamos, porque la mayoría de los depósitos de gobierno están ahí. En otros países los depósitos de gobierno se depositan en varias instituciones, por ejemplo, pero se maneja como un banco comercial. Siempre hay una que otra cosita, porque es el banco del Estado. A veces hay gobiernos que lo toman como una caja chica, como una caja grande. Pero en general trata de manejarse como un banco comercial. Si tú le tuviese que dar una nota al Banco de Reserva de esta gestión, del 1 al 10, ¿cuándo tú le darías? No puedo, tengo un conflicto de interés. Okay. Porque tengo familiares trabajando ahí, mi esposa trabaja ahí. A mí, Banco de Reserva, me gustaría tener también ese conflicto de interés. Patrocínanos. Por favor. Pero ella tiene años ahí, entonces yo no voy a estar haciendo calificación. Lo llama el presidente. Mío. Usted ya ha tenido encuentro con el presidente Abinader y se ha hecho público. Tú veías el chavo, vuelve el perro arrepentido. No, el tema es que ante un próximo periodo, por ejemplo, en lo que va de qué año, hablaron. Sí. No, porque lo que se habla con presidentes se queda ahí. Eso está su par de toma nota, Frank. ¿Verdad que sí, imagínate? Claro. Lógico. Hay cosas que se autorizan. Ahora bien, hay políticas y temas económicos que se toman que quizás usted como profesional dice, bueno, pero quizás si se hubiese hecho de tal forma, quizás hubiese tenido mejores resultados. ¿Han habido algunos apuntes suyos que pudieran ser más fructíferos que ciertas decisiones que se han tomado? Mira, el tema es... Deje la humildad. No. Lo que pasa es que ya... O sea, yo tenía mucho tiempo en el gobierno. Y en el gobierno cada día tú aprendes. Entonces, el equipo que vino es nuevo. Entonces, hay una curva de aprendizaje. Sí. Sin duda. O sea, y hubo mucha gente que trabajó en el gobierno Hipólito que no volvió. Una curva, toda una recta de aprendizaje. Volvió 16 años después. Pero en esos 16 años, todo el marco legal cambió. Entonces, la gente estaba perdida. Entonces, yo creo que algunos han aprendido muy rápido y otros le ha tomado más tiempo, pero yo creo que ese es el Estado. O sea, que yo creo que debe haber cambios. ¿Quién aprendió rápido? Un ejemplo. Por ejemplo, los recaudadores aprendieron rápido. DGI, DGA. Por ejemplo, el ministro de Hacienda aprendió rápido, pero ha tenido que aprender. Porque no es lo mismo tú asesorar empresas privadas y cuando tú llegas al gobierno que quiere hacer cosas, y a veces no es tan rápido. Hay un marco legal que a veces es un entramado. O sea, todo el que llega al gobierno que nunca ha estado tiene una curva de aprendizaje, sin duda. ¿Era posible tanta fuga de la que dice el Ministerio Público, por ejemplo, de los temas de Hacienda y del dinero de la cosa pública, sin que quienes gobernaban lo supieran? Tanta fuga. ¿Cómo es? Vuelve y dime. Hay varios casos que se están ventilando en la justicia. El Ministerio Público dice que hubo, por un lado, 19,000 millones en Hacienda, 3,000 millones por otro lado. ¿Es necesario hacer eso sin que quienes gobiernan lo sepan? Bueno, yo creo que hay que dejar que esos casos sigan su curso y que la justicia determine. Porque en el Estado todo lo que se maneja es grande. Por ejemplo, o sea, aquí en el primer año de gobierno se cometió un error con el tema del carbón que le costó a este país $300 millones.
Sí, ese por es más no grande. haberlo comprado. Exacto, eso es más grande que que la mayoría de los casos. Entonces, ahora no necesariamente tuvo implicaciones penales, tal vez no la tiene. Entonces, en el país se manejan cifras grandes. Y bueno, dejemos que siga el debido proceso. Ahora, lo que yo sí te garantizo es que la DGI hizo lo que tenía que hacer en mi administración y que fue profesional. Bye bye. Eso sí yo te lo garantizo. Ahí no había favoritismo para nadie. Magín, casi no hemos tenido tiempo para hablar un poco de cultura pop, que yo sé que te gusta, deporte. Pero nos vamos a ¿Qué recomendar. deporte practicas? ¿Tú practicas No, algún yo deporte? veo ya. No, pero Campeón de es ping-pong. campeón de ping-pong. Yo ¿Qué? veo. Campeón sí. de ping-pong. Que tenemos un match todavía. Sin tener un apellido chino ni asiático. Sí, ¿verdad? sí. Sí. Ya No, lo pero sabes. aquí yo te ganaría sentado, No, te lo no, reitero. Vaya. Claro. Vamos a Experto en basquetbol, ¿no? María, mira, Claro. vamos a ponerle fecha a ese match de ping-pong, que lo vamos a transmitir En vivo. por el canal de G-Piano. Ya voy a acabar esa falacia. Que mucha gente que ya me ha hecho bullying. Caché fue uno que lo apoyó. a él. Ve aquí, ya pasó Bueno, una hora. ya pasó Wow. una hora. ¿Viste Pero que vamos, 53 vamos a horas? recomendación y quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú viste Oppenheimer? No la he visto todavía. Pero te intriga esa historia. Sí, claro, pero que esa historia hay que Tremenda conocerla. película. Y he leído mucho de ese tema. Ese es un tema Se pasaron los americanos. impresionante porque la grandeza fue del que escogió a Oppenheimer. Porque tú juntaste en un sitio a las mentes más brillantes del mundo. Sí, es verdad. Pero todo el que es tan brillante es medio loco. Entonces, y tienen Sí, probablemente los Me egos muy pasa. grandes. Entonces, alguien vio que Oppenheimer podía manejar toda esa gente. Todos esos egos. Sí, eso fue. Y ese debate filosófico que plantea la película del uso de la bomba atómica, porque en realidad ya se había ganado la guerra, prácticamente. Ya Hitler se había suicidado y demás. Pero Oppenheimer hasta cierto punto dice, si no lo usamos nosotros, la utilizarán otros. Sí, porque había una guerra y todo el Sí, mundo estaba investigando. No, Rusia estaba haciendo su propia ya Rusia la bomba, estaba Alemania haciendo. también. Es difícil, ahí entran muchas consideraciones morales, que fue el dilema de esos científicos después. Claro. O sea, abrió la humanidad a una era desconocida, que era el miedo que tenía Einstein. Sí. Magín, muchas personas que nos escuchan, Vamos a seguir 2 horas ya. la mayoría son jóvenes y son jóvenes que uno trata de, ¿verdad? De en este ejercicio que uno hace. Como detrás tú del dices, son micrófono. brillantes y toda persona brillante tiene Sí, exacto. Tienen un exceso desmedido de gastos por querer demostrarle a otros que sí, que ellos sí pueden. Y tienen un puestecito en el gobierno y usted lo va explotando dinero en la discoteca todos los fines de semana. Usted como economista, ¿alguna reflexión de vida para esos jóvenes? Mira que ese es un problema de la sociedad dominicana, que decía el padre alemán, que fue un gran economista, que esta era una sociedad de la llante. Y por eso tú ves en las calles tantos vehículos de lujo, tantos relojes, y a veces la gente tiene un carro de lujo, tiene un reloj Y muy vive en la caro, cañita. exacto, y no tiene una casa. Entonces yo creo que hay un tema cultural, pero la gente que gasta el dinero así después se le va, y después pasa trabajo, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, acceso a gobierno. Si cambia gobierno, se lo llevó el chanfle. Si usted tuviera 30 años menos, para que tenga más o menos mi edad. Pero él va a tener como No, 10. pero- Imagina un muchachito. Ese payaso. Y ahora. Imagina un prodigio. Usted entraría en un préstamo financiero, porque es una disyuntiva también que tienen muchos jóvenes con el tema para el tema de un inmueble. Bueno, depende de las condiciones financieras. Esa es una buena inversión. Lo que tú no debes endeudarte es para consumir. Pero si es para invertir, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, las políticas de gobierno deben ayudar a conseguir financiamiento barato para personas de escasos recursos. Eso fue lo que se promovió, por ejemplo, con las viviendas de bajo costo, que la gente tuviera acceso. Pero la clase media está... Sí, pero el mercado financiero te lo permite y, bueno, si tus ingresos te dan, esa sería una buena Y inversión. si no vende el activo. Lo que tú no debes es endeudarte para irte a una discoteca o algo así. Eso pasa mucho. Pero para volver, Magín, ¿alguna recomendación? Podcast, libro, documental. Película.
una película, una novela puede ser. Yo he recomendado novela aquí. Mira, yo últimamente estoy leyendo mucha economía otra vez, porque cuando uno está en el gobierno, no... Preparándose. Cuando uno está en el gobierno, pues deja de actualizarse. Entonces, bueno, me estoy, digamos, actualizando otra vez. Entonces, al que le gusta la economía, por ejemplo, Ben Bernanke sacó un libro sobre política monetaria. Para mí, uno de los mejores economistas. Fue presidente del Banco Central de Estados Unidos. Un libro espectacular sobre política monetaria. Entonces, yo leo mucha historia de aquí o de personajes, biografía. O sea, siempre la lectura es algo que ayuda. ¿Qué personaje dominicano te causó tanta intriga y atención así que tú digas, wow, qué fascinante la vida de fulano? Juan Bosch. Bueno, he leído mucho, pero de Balaguer también. O sea, ha habido personajes interesantes. De Trujillo he leído, no, porque hay que conocer la historia. Obviamente de Duarte hay mucho. De la guerra del 65. O sea, hay mucho material que uno puede leer. A mí me gusta saber toda la historia. Y un economista, decía también el padre Alemán, tiene que conocer la historia de su país. ¿Balaguer fue más héroe o más villano? Hay que entender el contexto en el que él gobernó. Porque también, o sea, aquí la historia la escribe como lo que perdieron. No sé, un país raro. Pero él enfrentó también, le tocó gobernar un periodo que había muchos radicales que querían tomar el poder. Si tú no eres comunista, te tiro una bomba. Entonces había que entender, obviamente, el que vivió esa época y el que vivió Trujillo, vivir en dictadura o semidictadura es algo que no debemos volver a vivir, y gran parte del avance nuestro es la estabilidad política que tenemos con los problemas que tiene nuestra democracia. Magín, ¿tú volverías aquí a hablar de historia dominicana? ¿Te gustaría? Bueno, podemos hablar. Yo conozco algo, pero no soy un experto. Bueno, pero tú eres duro. Lo tiene. Pero hay que conocer, Bueno, quiero aprovechar porque Magín me dio una recomendación antes del episodio. Henry Kissinger, que cumplió 100 años. Muy buena. Lo mencionó la semana pasada Hito. En China. Entonces comentaba fuera del aire con Magín el tema y me recomendó una entrevista que está en YouTube para que la veamos todo y después la... Mira, me gusta. Una entrevista en conmemoración a sus 100 años. Claro, Kissinger es una de las mentes más brillantes de la humanidad. Sí, y que todavía está lúcido. Sí, escribiendo. Magín, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo no? Así que, señores, ahí está, la Maginado 2.0. No se puede quejar para todo lo que pidieron. Hablamos. Chao. Bye.